Buenos días, queridos amiguitos que nos acompañan este domingo a nuestra clase número 8 de la Escuela Bíblica Dominical. Y te recuerdo que estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos. Y hoy vamos a ver una lección muy interesante. Vamos a recordar muchas cosas que han pasado y vamos a ver que Jesucristo es el mejor sacrificio. Pero antes, quiero invitarte a que oremos juntos para poner este hermoso tiempo en manos de Dios. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por este hermoso día. Bendice tu palabra que va a ser escuchada por cada uno de mis amiguitos que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo permite, Padre, que este día puedan entender que tú los amas tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Bendice este tiempo especial y bendice a cada uno de mis amiguitos que nos están escuchando y a sus papis o abuelitos que los están acompañando. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Y como ves, me gustaría que cantáramos un canto. Si no lo conoces, ahorita vamos a aprenderlo. Vamos a cantar juntos. Y dice así el canto. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa sobre la roca que es Jesús. Bueno, maestra, ¿y qué tiene que ver eso de una casa y una roca y Jesús? Pues el día de hoy quiero que me acompañes a escuchar algo que Dios tiene para tu vida aquí, en su palabra. El día de hoy nuestra lección se basa en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 1 al 28. Y me vas a decir, son muchos versículos, pero no, mira, vamos a aprender algo bien importante que Dios nos quiere enseñar en este día. Y el versículo que vamos a aprender el día de hoy es el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Comenzamos. La historia de hoy se centra en la palabra de Dios, como te dije en Hebreos capítulo 9, y habla acerca del tabernáculo. Maestra, pues, ¿qué es un tabernáculo? Déjame te digo lo que es un tabernáculo. En el Antiguo Testamento, quiero recordarte que el pueblo de Israel, ¿te acuerdas que estuvo en el desierto por 40 años viviendo porque Dios les había prometido una tierra? Pero en este tiempo que estuvieron ahí, Moisés recibió instrucciones de Dios que construyese una especie de tienda. ¿Tú alguna vez has ido a acampar? Es como una tienda de campaña, pero muy grande. Y aquí, esta tienda grande se iba a llamar tabernáculo. ¿Y sabes para qué era? Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ¿no crees que Dios iba a vivir en esa tienda? Por supuesto que no, porque te recuerdo que Dios está en todas partes y en todo lugar, y Él no puede vivir en un solo lugar porque Él es todopoderoso. Entonces, ahí también en ese tabernáculo era para que llevaran los sacrificios y las ofrendas para adorar a Dios. Dios le dio unas instrucciones precisas a Moisés. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Moisés le dijo al pueblo que iban a construir un lugar para adorar a Dios, ¿qué crees que hizo el pueblo? Empezó a despojarse de sus joyas, de sus aretes, de muchas cosas de oro. ¿Y sabes para qué? Para poderlo ofrendar y que con ese material se construyese cosas que iban a estar dentro del tabernáculo de reunión para adorar a Dios. Y entonces, manos a la obra, se pusieron todos, el que sabía colocar las piezas, todos, cada uno, conforme sabía trabajar, empezaron a hacer este hermoso tabernáculo y su corazón estaba gozoso porque sabían que iban a poder adorar a Dios todos los días. Pero no nada más eso. Aquí alcanzamos a ver que todo fue construido
con una orden precisa. Dios dejó instrucciones de cómo quería el tabernáculo. Y ahorita vamos a ver cosas que venían dentro del tabernáculo. El autor de los Hebreos nos lleva a ver cómo era este lugar de adoración para nuestro Dios, pero ¿sabes también por qué? Porque lo que ahí estaba dentro, muchos de los objetos nos iban a dar a conocer a Jesucristo, que vendría para cumplir una misión, y era que tú y yo pudiésemos hablar con Dios directamente. Vamos a ver ahora acerca del tabernáculo. Fíjate, este es el tabernáculo de Dios. Aquí puedes ver que aquí, mira, esta tienda que está aquí es esta, pero ya un poquito más grande para que tú la puedas observar. Y aquí está otra parte, y aquí está el sacerdote, y aquí están las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Quiero que me sigas con esto, que es importante, para ir conociendo algunas cosas que nos llevan a ver a nuestro Señor Jesucristo. A ver, pues, a ver, ¿cómo está eso? Pues déjame te explico. ¿Alcanzas a ver este objeto? Este objeto era un candelero. Pues, ¿para qué sirve el candelero? Imagínate que estás en tu cuarto para dormir y cierras la puerta y tus ventanas cerradas. ¿Alcanzarías a ver algo? ¿Verdad que no? Todo está oscuro y a veces la oscuridad nos da miedo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo, cuando nosotros estamos en pecado y hacemos cosas malas, es como si estuviéramos en esa oscuridad. ¿Y qué crees? Jesucristo vino a ser la luz del mundo. Este candelero representa que Jesucristo sería la luz del mundo. Nos llevaría y nos quitaría de las tinieblas donde andamos a través del pecado. Pero también hay otro objeto que estaba dentro del tabernáculo. Y este objeto es la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué será esto? Ah, bueno, aquí ¿te acuerdas qué significa pan? ¿Te acuerdas que en una porción de la palabra de Dios Jesucristo dijo que Él era el pan de vida? Jesucristo era el pan que descendió del cielo. ¿Te acuerdas que cuando los israelitas estaban en el desierto y tenían mucha hambre y que entonces Dios les mandó maná en el desierto? Bueno, esto es el pan de vida. Nosotros, Jesucristo es nuestro pan de vida. Eso es lo que significaba estos dos objetos. Pero vamos a ver otros más. Aquí seguimos con el tabernáculo. Pero hay otro objeto. ¿Alcanzas a ver aquí? Es como una especie de velo. Estaba separado el lugar santo, que era esta parte de acá, con esta parte que es el lugar santísimo. Este lugar era el más importante. ¿Por qué? Porque aquí este velo representaba que había un velo que no permitía. El sacerdote iba una vez al año y ofrecía sacrificio a Dios. ¿Te acuerdas? Que pedía perdón por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Pero había una separación. Solamente el sacerdote podía entrar. Quiere decir que tú y yo, si hubiéramos estado en aquel tiempo, no podíamos entrar. ¿Y sabes por qué? Porque si en nosotros había pecado, ¿qué crees que pasaba? Podíamos morir. Y entonces, por eso el sacerdote iba y presentaba ante el altar el holocausto para pedir a Dios por el pecado, primeramente de él y luego de todo el pueblo de Israel. Bueno, pues este velo, ¿qué crees que pasó? Cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿te acuerdas que Él vino a morir en una cruz? Y cuando Jesucristo muere en la cruz, el templo de Israel dice que esta parte del velo se rasgó completamente. ¿Y sabes por qué se rasgó? Porque entonces, con la muerte de Jesucristo, teníamos acceso al lugar santísimo para poder hablar con el Padre. Quiere decir que tú y yo, a través de ese sacrificio hermoso de Jesucristo,
de ese dolor. ¿Te acuerdas que le pusieron una corona de espinas? ¿Te acuerdas que lo clavaron en aquella cruz? ¿Te acuerdas que lo escupieron? Todas esas cosas que sufrió Jesús, lo hizo por amor para ti y para mí, porque quería que en esa muerte Él nos iba a dar el perdón de nuestros pecados. Que si mentimos, que si nos peleamos, que si no obedecemos a papá y a mamá, que si no hacemos la tarea, que si hablamos mal de nuestros compañeritos, de los vecinos, que si le pegamos a un perro, que si golpeamos un gato, que si hacemos cosas que no son buenas para y agradables para Dios, eso es pecado. Y tú y yo, por haber pecado, ¿qué crees? El pecado es esa barrera que no nos permite poder hablar con Dios. Pero Jesucristo vino a romper esa barrera. Jesucristo dio su vida en la cruz para salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Porque ¿te acuerdas? El sacerdote tenía que ir una vez al año. ¿Y sabes qué? Nosotros. ¿Y por qué tenía que volver a ir? Porque seguían pecando y porque tenían que volver a pedir perdón por los pecados. Ahorita, cuando tú recibes o cuando tú le dices al Señor Jesús que quieres que Él tome tus pecados y Él los lleve en sí mismo y que Él pueda perdonar nuestros pecados completamente, sí vamos a seguir pecando, pero ¿sabes una cosa? Jesucristo tomó tu lugar y tú y yo podemos hablar directamente con Dios. ¡Qué bendición! El velo del templo había sido rasgado. Tú y yo, a través de Jesucristo, podemos hablar con Dios. ¡Qué bendición! Pero no nada más eso. ¿Ves el incensario? Si te fijas, está dorado. Era hecho de oro. ¿Y sabes qué representa el oro? La santidad. ¿De quién? ¿La tuya y la mía? No, la santidad de Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo tomó tu lugar en aquella cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que la Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, los arroja hasta el fondo del mar y ya no los vuelve a recordar. Y mira que Dios tiene mucha memoria más que tú y yo y que todo el mundo. Pero quiere decir que el Señor va a olvidar eso, porque Jesucristo pagó con su sangre preciosa los pecados tuyos, míos y de toda la humanidad. Pero no nada más pasa eso. ¿Sabes también qué sucedió? Aquí puedes ver esto. ¿Qué es esto que está en el lugar santísimo? Ah, pues es el arca del pacto. ¿Y sabes qué? En el arca del pacto habla acerca de cómo guardaron cosas como el maná y habla sobre la misericordia de Dios y la compasión de Dios por cada uno de nosotros. El arca de pacto hablaba sobre lo que Dios nos iba a recordar al pueblo de Israel, cómo los mantuvo por esos 40 años en el desierto, siempre les dio que comer. Sus vestidos quedaron intactos en todo ese tiempo, no se rompieron. Sus sandalias, ellos nunca sufrieron. Sufrieron por sus pecados, porque, cómo eran tremendos, ¿verdad? Siempre se la pasaban quejando. Pero ellos entendieron que Dios había hecho un milagro en todo este tiempo y el arca del pacto les recordaba la misericordia y les recordaba el amor y la compasión de Dios. ¿Y qué pasa entonces? ¡Ay, te recuerdo! ¿Te acuerdas el texto? Vamos a volverlo a repetir y dice, y también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Te acuerdas lo que te comentaba? El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, un cordero
sin mancha, limpio, 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 que no tuviera ni siquiera una pezuñita rota ni una orejita marcada. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Y quién crees que tomó ese lugar del cordero perfecto? Jesucristo. En el Antiguo Testamento había que sacrificar animales, pero ahora, cuando vino Jesús, Jesús tomó el lugar de esa oveja, de esa oveja limpia, pura y sin mancha, sin pecado. ¿Y sabes qué? A través de Jesucristo hay perdón de pecados. Pero ¿sabes qué? Dice, Jesucristo se sacrificó una sola vez, murió en aquella cruz, pero no se quedó en la cruz. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Y a través de su sangre preciosa, tú y yo tenemos perdón de pecados. ¡Qué hermosa bendición! ¿Te acuerdas tú cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Que estaban sufriendo porque los hacían trabajar mucho y Moisés había ido a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo. Y faraón le decía no. Y mandó plagas, ¿te acuerdas? Mandó 10 plagas. 9 plagas había mandado y faraón siempre decía, ay, sí, 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 por favor quítame esta plaga de los piojos, de las langostas, de las tinieblas, de las ranas. Y te acuerdas muchas plagas más, pero, y ya cuando las quitaba Dios, ¿qué crees que hacía faraón? No voy a dejar ir al pueblo. Pero en la última prueba, ¿cuál fue? Que todos los primogénitos, el hijo mayor de cada hogar, iba a morir. Iba a pasar el ángel de Jehová y en cada lugar, cada casa, en cada hogar, iba a morir el hijo mayor. Si tú eres hijo único, ibas a morir. Si tienes hermanitos y eres el mayor, ibas a morir. Pero ¿sabes una cosa? Dios les dio una salida al pueblo de Israel. Le dijo, si ustedes sacrifican un cordero y la sangre del cordero la ponen en la puerta, como si pintaran ahí la sangre, cuando pase el ángel y vea esa señal, ¿qué crees que iba a pasar? ¿Te acuerdas? El primogénito, el hijo mayor de esa casa, no moriría. Dios mostró su misericordia. Pero ¿sabes qué? Cuando pasó el ángel, ¿qué pasó? Todos los hijos de los egipcios murieron. Claro, el hijo mayor. Sin embargo, del pueblo de Israel, ninguno murió. Jesucristo vino a hacer ese sacrificio perfecto para que tú y yo tuviésemos vida, vida eterna. Y ¿sabes una cosa? Te muestro esta imagen. Jesucristo murió, pero ¿sabes que al tercer día resucitó? Él no está aquí. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscarlo las mujeres? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y el día de hoy, mi querido amiguito que me estás escuchando, te quiero recordar que Dios te ama. Dios murió en una cruz para salvarte y a ti y a mí de todos los pecados que hemos hecho. Lo único que tienes que hacer es, primero, reconocer que hemos pecado. Ay, sí es cierto. Desobedecí a mamá. Ay, sí es cierto. Le pegué a mi hermanito. Ay, sí es cierto. Mi mamá me dijo que sí había hecho la tarea y le dije que sí. Le mentí. Ay, sí es cierto. Estuve hablando mal de mi compañerito y de la maestra porque me encargó mucha tarea. Todo eso es pecado. Si tú reconoces que haces todas esas cosas y le pides perdón a Dios, porque solamente a Dios le podemos pedir perdón, y le dices a Jesucristo que reconoces que Él murió en una cruz para salvar nuestros pecados y le pides que tome tu vida y entre a tu corazón, ¿qué crees? Jesucristo va a salvarte de todos tus pecados y va a entrar en tu corazón y te va a dar vida eterna. Fíjate una cosa, Jesucristo te ofrece algo hermoso que es la salvación. Hoy aprendimos 3 cosas importantes. El tabernáculo solamente representa una figura de la presencia de Cristo en la tierra. Porque acuérdate una cosa, Dios no lo puedes poner en ningún lugar porque Dios es eterno, está en todos lugares, es todopoderoso, omnipotente y omnipresente. En todo lugar está, así es que no lo puedes guardar en un lugar porque Él vive y reina por siempre.
las ofrendas y sacrificios no perdonaban todos los pecados. ¿Te acuerdas que cada año tenía que ir el sacerdote y cada vez tenían que presentar ofrendas y sacrificios? Porque seguimos pecando. Y tú y yo seguimos pecando y seguiremos pecando, pero en Cristo hay perdón de pecados completamente. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Que Cristo murió una sola vez para perdonar nuestros pecados. No hay nada que pueda perdonar tus pecados porque Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Y por último, algo súper importante que te recuerdo. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, para hablar con Dios. Entonces, la invitación del día de hoy es que aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador en este día. Y quiero invitarte a orar. Señor, gracias por esta hermosa lección, porque en ella entendemos que tú eres amoroso, que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir en una cruz, pero resucitó y a través de él yo y tú podremos tener vida eterna, podremos ser salvos y perdonados de todos nuestros pecados. Gracias Dios, porque me has salvado y te decido aceptarte a ti como único y suficiente Salvador. Entra a mi vida y toma tu control de ella. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Te recuerdo, volvemos a cantar el canto que aprendimos. Dice así. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa sobre la roca, que es Jesús. Recuerda, amiguito, tú debes de construir tu vida sobre Jesús, que es la roca de nuestra salvación. Te espero el próximo domingo con una nueva lección para que recordemos que Jesucristo es mayor que todo y solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.